Saludos, felicidades. Esta tarde, esta noche, me alegra poder estar con ustedes y saludarlos. El capítulo del deseado de toda la gente que vamos a estar cubriendo hoy va a ser el capítulo 81 al 83. Antes de seguir, vamos a tener una oración. Querido Jesús, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu santa y bendita palabra. En esta hora te pido que tú nos des entendimiento, que nos des la sabiduría que necesitamos para poder entender lo que hemos leído y sobre todo aplicarlo a nuestra vida. También te pido, Señor, que tú pases por cada hogar que está viendo esto en esta hora y si hay alguna persona enferma, tú pases tu mano de sanidad sobre ese hogar, tanto físico como espiritualmente. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por acompañarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer capítulo del deseado de toda la gente que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Como ya dije, es el capítulo 81. El Señor ha resucitado. Entonces, encontramos en Mateos 28, 1 al 15. Nos cuenta, ¿verdad?, el relato de la resurrección, cómo surgió. Ya nosotros lo hemos estudiado, que después del sábado al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba, ¿verdad?, para ir a ayudar a preparar seguir preparando al Señor como lo hacían en aquella época. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque el ángel de Jehová bajó del cielo y rodó la gran piedra para que nuestro Señor saliera. Entonces los soldados quedaron, se desmayaron, no podían creer lo que estaban viendo, se sorprendieron al ver a Jesús salir de la tumba. Entonces la pregunta que se nos hace es cómo los sacerdotes excedieron en crear una historia fabricada sobre la desaparición del cuerpo de Jesús. Sabemos que más adelante, durante el relato, los soldados llegaron al pueblo asustados grandemente y todavía temblorosos por lo que habían vivido y habían visto. Entonces llegaron hacia donde estaban los sacerdotes y les relataron tal cual lo que ellos habían visto. Los sacerdotes también quedaron perplejos ante el relato, pero sucede que luego de que salieran de esa perplejidad en la que se encontraban, tomaron entonces y llamaron a los soldados, Caifás llamó a los soldados y les dijo que por favor, ¿verdad?, no dijeran lo que habían visto ni lo que habían vivido. Y para aquel entonces hacer eso era algo que no se podía hacer, porque los soldados romanos tenían un entrenamiento y una lealtad hacia Roma, y el mentir en algo tan grande les iba a costar a ellos la vida. Así que ellos, los sacerdotes, dirigidos por Caifás, entonces le pagaron una suma grande de dinero a los soldados para que se callaran. Los soldados se miraban y se preguntaban, ¿verdad?, que ni por eso podrían hacerlo, porque cómo ellos entonces iban
a explicarle a Pilatos lo que había sucedido, porque se supone que un soldado no se puede quedar dormido en el puesto. Y eso hasta hoy en día. ¿Sabes? Un soldado, un policía, un oficial que se quede dormido en su puesto, pues es un castigo, y en aquel entonces era la muerte. Así que ellos le dijeron que iban a ayudarlos a ellos con Pilato y que no les iba a pasar nada. Así que los soldados tomaron el dinero y fueron a donde Pilato junto con los sacerdotes. Pilato andaba escondido y porque no quería salir. Estaba desde la muerte de Jesús, él estaba muy compungido en el sentido de que no se sentía bien consigo mismo. Pero los sacerdotes como quiera entraron y le dijeron a Pilatos lo que había pasado con Jesús. Entonces Pilatos cogió a los soldados y habló con cada uno de ellos aparte para verificar. Los soldados le contaron tal cual lo que había pasado y se fueron. Y Pilatos nuevamente tomó la decisión equivocada de no dejar que se vieran lo que había pasado, sino que prefirió ocultarlo. Desde ese día en adelante, Pilatos no tuvo paz en su vida, no podía dormir, y el resto de su vida, hasta los días que vivió, fueron días sin paz. Entonces vemos, ¿verdad?, que una de las cosas que preocupaba a Pilato en aquel entonces era que él sabía que había tomado la decisión equivocada relacionada con la crucifixión de Jesús. En la resurrección de Cristo, los ojos de los soldados quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. Ponte en el lugar de los soldados. Vamos a ponernos brevemente en el lugar de los soldados. ¿Qué tipo de pensamientos y emociones piensas tú que hubieran sentido en ese momento? Yo, analizando la pregunta, pues me pensé que con la luz que nosotros tenemos hoy en día nos hubiésemos sentido gozosos de saber que Cristo había resucitado. Pero tal vez, y casi seguro, hubiésemos hecho lo mismo que los soldados y los discípulos, que aún viviendo con Jesús durante 3 años, dudaron y tenían poca fe. Tenemos que cuidarnos, que no nos suceda lo mismo en el tiempo en que vivimos. No dudemos del amor de Dios ni de su próxima venida, que está muy, pero muy cerca. Preparémonos para ese glorioso encuentro cuando Jesús regrese. ¿Qué esperanza y certeza tenemos nosotros que nos da este capítulo 81 acerca de la resurrección? Al resucitar Cristo, sacó de la tumba, dice la hermana White, una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber resucitado, cuenta la hermana White, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él
como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¡Wow! Esto dijo Cristo: no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicia de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estas personas que resucitaron, estos hijos de Dios que resucitaron, salieron de la tumba a predicar, a llevar el evangelio de que Jesús había resucitado. Y iban por donde quiera, que ellos iban por el camino y le decían a todo el mundo que Jesús había resucitado. Lo que los sacerdotes, los que los soldados, los que Pilato habían querido callar, los que habían estado muertos y resucitaron, ahora estaban dando las buenas nuevas. Parece, ¿verdad?, que el creyente, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quien Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él dispuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo escribe la hermana White. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Y escuchen bien esto. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, para nosotros, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta en Cristo, en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirá una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará su iglesia y la glorificará con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¡Qué esperanza! ¡Qué alegría el saber, qué gozo saber que la muerte para nosotros es igual que para Cristo! Es trivial, porque la esperanza de que vamos a vivir y hemos de resucitar cuando Cristo vuelva es porque Cristo venció a la muerte. Así que demos gracias al Señor y alabemos su nombre en esta hora. Continuemos ahora para el capítulo 82. ¿Por qué lloras? Dice en Juan 20, 13, 17 que la mujer, refiriéndose a María Magdalena, les preguntó: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, dijo ella, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Padre, a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús rechazó la adoración de sus seguidores hasta después que se reuniera con su Padre Celestial? Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo dio la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de contemplar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En el cielo y en la tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Así que Jesús quería tener la aprobación y estar seguro que lo que había hecho había funcionado y que su Padre así lo había aceptado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin antes consultarlas con Dios? Y aún tomándolas, no vamos a donde Dios a pedir su aceptación y su rectificación, ¿verdad? De saber que estamos tomando y que Él lo aprueba. Jesús se le apareció primero a María Magdalena. ¿Por qué crees que se le apareció a ella primero? Bueno, esto yo pensando acá, llegué a una conclusión muy personal mía. Jesús sabía que María había cambiado y vivía agradecida con él. A través de ella Jesús restauró lo que desde el principio de la creación, el lugar de la mujer, ¿verdad?, nos dio a nosotras el lugar que nos correspondía. Y al ver las lágrimas de María y su angustia, nos mostró que le importa tu dolor y el mío, tus lágrimas y las mías, nuestro dolor. Ni nuestro dolor, nuestra angustia, no pasan desapercibidas, pues así como Él estaba al lado de María, está también a nuestro lado. Simplemente que a veces, como María, las lágrimas nos ciegan. Así que hoy yo te invito a que limpies las lágrimas de tus ojos, alza tu mirada al cielo, porque nuestra redención está cerca. El doblado cuidadoso de los lienzos mortuorios nos recuerdan y se ven en orden, en perfección en toda su obra. Identifica un tiempo, un área en tu vida donde hayas experimentado la obra perfecta y ordenada de Cristo. ¿En qué momento en tu vida has experimentado, verdad, que haya estado desordenada y Cristo entró para ordenar y en dar luz en ese espacio? Dice la hermana White que Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes habían estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró a la tumba y desató las envolturas que rodeaba el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y las puso en su lugar. A la vista de aquel
que guía tanto a las estrellas como el átomo, no hay nada sin importancia. Se ven en orden y en perfección en toda su obra. Y asimismo desea Jesús que nuestra vida sea. Los discípulos pasaron por momentos difíciles en creer en la resurrección de Jesús, debido que habían oído tanto de las doctrinas y las llamadas teorías científicas de los saduceos. Cómo los conocimientos científicos modernos nos ciegan de la realidad de la palabra de Dios. Dice que mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser verdad, pensaban ellos. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en sus mentes acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Nos sucederá lo mismo a nosotros hoy con la segunda venida de Jesús. Pondremos nosotros en duda en algún momento de si Cristo volverá. Si lo hacemos, apartemos eso en oración y pidámosle a Dios que aumente nuestra fe y que podamos seguir aumentando nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios, estudiándola diariamente con fe, sabiendo que Dios nos va a dar la sabiduría para comprender lo que hay allí, para no caer en la confusión que cayeron los discípulos relacionados a la resurrección de Jesús. ¿Por qué piensas que las personas con frecuencia miran atrás su situación y son incapaces de sentir la presencia del Señor hasta que su dura experiencia o problema pasado? Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Jesús les predijera su resurrección a medida que ellos iban escuchando, ¿verdad? Pero aún así no se regocijaban. No podían desechar su duda y perplejidad, aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor. Los discípulos no querían creerlo, pensaban que era una pura ilusión. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando. Ellos querían volver nuevamente a la normalidad, ¿verdad? Para ellos, pero se encerraron, tenían miedo y con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era, que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y trancaron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de que un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron en el mensaje de los ángeles ni en la palabra de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Y seguimos viendo, ¿verdad? Que ellos dudaron en todo momento de la resurrección de Cristo. No creyeron en las palabras que Jesús les había dicho el tiempo que había estado con ellos.
aún viendo los milagros, aún viendo que Jesús había resucitado a los muertos, aún viendo que Jesús había sanado y todo lo que el Señor había hecho, ellos dudaron, su fe cayó. Ojalá, ¿verdad?, que eso no nos pase a nosotros. Y la hermana White dice, ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos que se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz y presto decir a sus discípulos que ha resucitado, invitarlos a mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí, no miréis el sepulcro vacío, no lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego. Santo el alegre canto. Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aceptad esa esperanza y dará firmeza al alma con un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Y yo les digo, creed y veréis la gloria de Dios que está próxima en llegar con su próxima venida. Ahora vamos al capítulo 83, el viaje a Emús. Cuando Jesús caminó y habló con los discípulos de Emús, mantuvo su identidad oculta. ¿Por qué piensan ustedes que él hiciera esto? La hermana White nos dice, no habían progresado mucho en su viaje cuando les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación y expresando los pensamientos de su corazón, razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús deseaba y anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjuagar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría, pero primero debía darles la lección que no olvidaran, y era la lección de que tenían que recordar todo lo que el Maestro les había dicho y todo lo que él había hablado con ellos, regresar a sus memorias, porque ellos tenían la verdad, pero su fe había decaído. En Lucas 24, 25 al 27, entonces dice que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decía. ¿Qué eventos del Antiguo Testamento Jesús señaló a esos discípulos? La hermana White nos dice que empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él, y si hubiese dado a conocer primero el corazón de ellos, habría quedado satisfecho, ¿verdad? No o se habrían concentrado en todo lo que Jesús les había contado. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre esta. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlo, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Así que Jesús no hizo un milagro,
lo que hizo fue que utilizó el Antiguo Testamento para revelarle a ellos y demostrarle a ellos lo que habían estudiado, para que así ellos pudieran entender, razonar y aceptar, y que su fe creciera sabiendo que todo esto estaba escrito y que habría de suceder lo que estaba ocurriendo en esos días. Asimismo, hoy Dios nos pide a nosotros que reflexionemos, vayamos a la Biblia, estudiémosla y reflexionemos, que nuestra fe no caiga, porque Cristo está próximo a llegar. Una vez que los discípulos se dieron cuenta que su invitado era Jesús, ellos no se guardaron las buenas nuevas. Como tu experiencia con Jesús te impulsa a compartirlos con otros, ¿verdad? Como nuestra experiencia con Jesús nos ayuda a compartirlos con otros. Entonces, aquí nos dice la hermana White: pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio. Cuando ellos se dieron cuenta de que estaban hablando con Cristo, que Jesús había resucitado, ellos quedaron que brincaron de la alegría, querían adorarle, y en ese momento el Señor desapareció, pero la alegría que los sobrecogía a ellos era inmensa, y han desaparecido el cansancio de tanto caminar, y hasta el hambre se les fue. Dejan de probar la cena que habían preparado y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, pero esta vez corriendo para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no era seguro, pero ellos igualmente trepan los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrinos en la mano, se apresuran, deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Repiten una y otra vez. Tal es el mensaje que llevan los entristecidos discípulos. Deben contarle las maravillosas historias del viaje a Emmaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Estamos viviendo en las últimas horas de este mundo. Es hora de salir corriendo con el mensaje de que Cristo, el Cristo, el que se encarnó, sí, el que vino como un bebé, creció, se hizo hombre, murió, resucitó, y su vida, su venida, está más cerca que nunca, para llevar con él todos los que le acepten y amen hacer su voluntad. Tú y yo estamos listos a correr como hicieron los discípulos para llevar el mensaje de la salvación. Estamos listos para llevarle al mundo las buenas nuevas de que Cristo viene pronto. Estamos listos a correr, no importa los obstáculos, no importa lo que suceda, no importa el COVID-19, no importa lo que estemos viviendo en este tiempo. Las buenas nuevas están ahí. Y somos nosotros los que estamos encargados de llevarlas. Salgamos corriendo como hicieron ellos, pero con gozo en nuestro corazón, sabiendo que nuestra redención está cerca. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos siga dirigiendo en nuestra vida y en este mensaje que tenemos que terminar.
Querido Jesús, gracias te damos en esta hora por tu amor y por tu misericordia, por la muerte de tu Hijo en la cruz, por la resurrección de Jesús que nos da esperanza. Y sabemos, mi Dios, que Él va a volver nuevamente, está próximo a llegar. Ayúdanos, Padre. Dirígenos, danos la sabiduría, danos el amor por tu palabra, ayúdanos a estudiarla, ayúdanos, Señor, a que sea la palabra por la cual nos dirige nuestra vida, Señor. Y sobre todo, Señor, que no nos quedemos con ese gozo y con esa alegría, sino que lo llevemos al mundo, que como los discípulos que iban camino a Emaús salieron corriendo, salgamos nosotros corriendo, Señor, en este tiempo a llevar las buenas nuevas de que tú estás próximo a regresar, Señor. Prepáranos, mi Dios, ayúdanos a prepararnos, a estar listos para que cuando tú vengas en el reino de los cielos podamos hacer nuestras manos, nuestra mirada y decir: Señor, te hemos esperado, Señor, te recibimos con nuestros brazos abiertos. Gracias, Padre, gracias. Alabado y glorificado sea tu nombre eternamente. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.